Muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente muy agradecido por la invitación que nos hacen a participar en este foro, que es un tema relevante. Por supuesto, el turismo se ha vuelto una actividad central en la vida nacional, así que hablar, discutir, pensar alrededor de él es un tema clave, por supuesto, para el desarrollo del país y pues trataremos de aportar un poquito desde la perspectiva de los informes del Estado de la Nación, que hacen un análisis sobre la situación del país y señalan o pretenden, digamos, un poco dibujar cuáles son los desafíos más importantes que tenemos para el desarrollo del país, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un poquito de contexto, digamos, de lo que está pasando en el país y luego vamos a caer al tema propiamente de turismo. Primero, a veces en este país así vemos, no es que está mala el enfoque, no, es que a veces vemos así los problemas en este país, no los vemos muy bien, ¿verdad? Por eso, a veces necesitamos cambiar las gafas, ¿verdad? Ponernos gafas nuevas para poder ver mejor. Y esas gafas para nosotros significa información. Cuando yo no estoy comprendiendo bien un problema, necesito informarme mejor sobre ese problema para poder verlo desde otra perspectiva y poderlo resolver. Creo que esa es una lección que este país debería de aprender. Informémonos mejor para emitir juicios bien fundamentados de lo que pasa. Es un país que ha venido cambiando, esa es la estructura poblacional típica de los 200 años de historia de este país, una pirámide, la base muy ancha, muchos niños y niñas, y conforme van aumentando la edad cada vez menos y menos. Pero vean, ya en el censo 2000, 2011 cambia la estructura poblacional, ya la base se nos encoge, ya el deporte de la reproducción no lo jugamos tan seguido en este país, entonces tenemos mucho menos chiquillos y chiquillas, ¿verdad? Jóvenes son la nueva mayoría y también empieza a aumentar la parte de arriba, los adultos mayores. Y en la última es la proyección más o menos al 2040. Esa es la Costa Rica a la cual vamos. No somos así, pero pronto vamos a llegar a ser así. Una Costa Rica en donde 1 de cada 5 personas en este país va a ser adulto mayor. Va a tener un peso muy grande los adultos mayores, con problemas de movilidad, de enfermedades crónicas, etc. Esto es una nueva realidad, nunca hemos visto ese Costa Rica, porque cuando cambia la estructura poblacional, cambian las necesidades que hay que atenderle a la población. Y por supuesto en turismo esto tiene implicaciones importantes. Bueno, estamos preparándonos para atender el turismo nacional que va a tener estas características, van a ser básicamente adultos mayores, ¿verdad? Bueno, no estamos así, pero insisto, vamos para allá. Siguiente. ¿Qué podemos decir de la Costa Rica de hoy? Siguiente. Bueno, a pesar de ese cambio, seguimos sin afrontar por el fondo los desafíos, los problemas más gruesos que tenemos en el país. Somos un país que ha logrado cosas importantes, coberturas en educación, en salud, muy sobresalientes a nivel internacional, pero los problemas graves que tenemos hoy no los estamos resolviendo por el fondo, ¿verdad? Por eso decimos que ya el avance en el desarrollo humano del país se ha vuelto tan lento que compromete ese avance, inclusive algunos dicen que más bien a veces parece que vamos para atrás en lugar de para adelante. Veamos algunos de los temas más relevantes a nivel nacional. Aumenta la desigualdad social, seguimos siendo un país muy productivo, pero cada vez esa riqueza se concentra en pocas manos y entonces hay grandes grupos sociales que les llega muy poco a esa riqueza y no solamente no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas, sino que incide en otro problema muy serio que afecta al turismo directamente. En cualquier país del mundo donde la desigualdad social crece, crece la delincuencia y crece la violencia. Y eso es lo que nos está pasando en Costa Rica, ¿verdad? Esa es la causa interna de ese aumento de la delincuencia y las muertes, etcétera, en el país. Ha aumentado mucho esa desigualdad social. Siguiente. Y además somos un país cuyo, digamos, es un país chiquitillo, hay políticas nacionales que cubren a todo el país, pero los efectos son muy diferentes en unos y otros lugares del país, ¿verdad? Depende mucho de donde usted vive, los resultados obtenidos. ¿Por qué? En buena parte porque ese mapa representa la productividad. La mayor capacidad productiva son los 4 cantones que están en rojo: San José, Alajuela, Heredia y Belén. Ahí está concentrado el 80% de nuestro parque industrial. Y entonces son zonas que obviamente generan una gran cantidad de oportunidades importantes de empleo, bien remunerado. Por eso, siguiente, cuando lo comparamos con los resultados en términos de logro educativo, o sea, no solo si usted estudió o no, sino qué hizo usted con haber estudiado. ¿Quiénes son los que obtienen mejores resultados? La gente que vive en esos cantones rojos y anaranjados, que son precisamente los cantones más productivos
o alrededor de esos cantones. ¿Qué quiere decir eso? Que la población que vive en el Valle Central tiene mucho mayores posibilidades de conseguir empleos bien remunerados que la población que está en la periferia del país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el cantón central, en el Valle Central está concentrada la actividad productiva industrial. Por eso la actividad turística, que está regada por todo el país, se vuelve una oportunidad importante para población que no vive en el Valle Central. ¿Sigue? Educación, ¿verdad? Servicios en general y en particular turismo. Educación es un elemento clave, fundamental. La formación de nuestra población es fundamental. Hemos invertido mucho, sí, pasamos del 6% del PIB al 8% del PIB en educación. Veamos qué resultados hemos tenido. La línea de arriba es los años promedios de educación de la población nacional. Pasamos de 7 a 9 años de educación promedio nacional. 9 años significa noveno año, ¿verdad? Ahora, revisemos el mito. ¿Somos un pueblo educado con esos niveles de educación que tenemos? De ahí no, posiblemente que no, ¿verdad? Somos un pueblo alfabetizado, eso sí, que todo el mundo sabe leer y escribir. Ojo, conste que más de uno que sabe leer no entiende lo que lee. Ese es otro problema que tenemos. Pero sabemos leer y escribir, ¿ok? Y eso hace que, ese nivel educativo hace que la población económicamente activa, o sea, la población en capacidad de trabajar en el país, apenas pasamos del 28 al 44% de esa población tiene secundaria completa o más. ¿Eso qué quiere decir? Que el 56% de nuestra población en capacidad de trabajar ni siquiera tiene colegio en este país, ¿verdad? ¿Qué tipo de trabajo les puedo yo suministrar que sea bien pagado, bien remunerado para que a partir de ese ingreso mejores condiciones de vida con esos niveles educativos tan bajos? Se me reducen las posibilidades. Entonces ahí tenemos una primera pega. Los niveles educativos que creíamos que estaban muy bien, no están tan bien. Muy bien en primaria, sí, la cobertura es casi 100%, pero en colegio la cosa cambia totalmente, no somos tan buenos en el colegio. Generamos otro problema más nuevo en el país, el desempleo ha ido creciendo. Vean los niveles de desempleo de la crisis del 81-82, se dispararon, pero luego bajaron conforme la crisis se fue. Pero la nueva crisis del 2009 nos dispara el desempleo y en los años sucesivos, cuando ya se va la crisis, en lugar de bajar el desempleo, más bien viene en aumento. Y hoy día más o menos el 10% de la población económicamente activa no encuentra trabajo, está desempleada. Y eso es un problema social serio hoy día en nuestro país. Y además el desempleo no es democrático, no afecta a todo el mundo por parejo, sino que vean, pobres, el promedio en ese año era 8% de desempleo, pero pobres llegaba a más de 20%. ¿Por qué? Por falta de educación. Y el otro sector que nos está afectando mucho es jóvenes de 15 a 24 años, preparados o no, peor los no preparados, pero incluso los preparados están teniendo serios problemas para conseguir trabajo. ¿Por qué? Bueno, si algún joven les has contado que va a buscar trabajo y no le ha dicho por qué no le dieron trabajo, porque no tiene experiencia. Dicen, ¿y cuándo éramos jóvenes? ¿Cuándo hemos tenido experiencia? Nunca. Y sin embargo, nos dieron trabajo para tener experiencia. ¿Por qué le decimos eso ahora a nuestros jóvenes? Y porque ya por cada puesto laboral que sale al mercado ya no son 1 o 2 interesados, ahora hay una fila de gente interesada. Entonces ahora la pelea es mucho más grave, mucho más fuerte. Y el empleador se puede dar el gusto de escoger mucho mejor dentro de esa fila. Eso por un lado. Y por el otro lado es que a veces también nos falta calificación en lo que llaman hoy día las capacidades blandas de los profesionales. No es si tiene título o no. Es importante que tenga título, por supuesto, pero las capacidades blandas no vienen con el título. Tienen que conseguirse paralelo al título. ¿Cuáles capacidades blandas? Aprender un segundo o tercer idioma, manejar todo lo que es internet, las redes sociales y todo este mundo, ¿verdad?, cibernético, invisible que está allá en la nube, ¿verdad? Capacidad para trabajar en equipo, ¿verdad? No todo el mundo tiene esa capacidad. En el colegio, inclusive, un estudio que salió hace poco estaba demostrando que los alumnos que les va mejor son los alumnos que trabajan solos en el colegio. ¿Por qué? Porque todos hemos pasado por ahí, ¿verdad? Y muchas veces trabajo en equipo significa a alguien se le va a cargar el trabajo. Entonces, lo mejor trabajar solo que en equipo. Cosa contraria a lo que necesita el mercado, porque nos necesita trabajando en equipo. Ya hoy día creo que no hay ningún trabajo que se haga solo. Todos requieren colaboración. Bueno, no nos entrena, el sistema educativo no nos está entrenando para esto. Siguiente. Y además,
un país que nos decimos verde, amante de la naturaleza, que todo el mundo está abrazado de un árbol en este país, ¿verdad? Bueno, pero cuando analizamos las actividades agropecuarias, qué tan sostenibles son, hicimos un indicador a partir del Censo Agropecuario 2014, un indicador de 1 al 10, y el promedio de las fincas en términos de actividades agropecuarias sostenibles apenas llegó a 3.8, de entre 1 y 10, ¿verdad? O sea, muy pocas actividades agropecuarias sostenibles tenemos. ¿Qué significa eso? Que la capacidad de producción agropecuaria en el país no se va a sostener a largo plazo, porque no estamos haciendo prácticas sostenibles, armoniosas con la naturaleza, ¿verdad? Entonces, otro elemento más que nos daña los recursos naturales que son base fundamental para la actividad turística, ¿verdad? ¿O qué extranjero viene a ver potreros aquí? ¿Verdad? Pelón, no, viene por la naturaleza que tenemos. Entonces, ahí hay otro tema relevante. Siguiente. Y una actividad económica que, si bien es cierto, antes de la crisis del 2009 estaba muy bien, después de la crisis ha venido, digamos, en condiciones bastante mediocres. Estamos creciendo al 4, 5, 3,5%, ¿verdad? Lo cual no ayuda ni a que el gobierno recupere impuestos suficientes para cubrir sus gastos, lo cual nos disparó el déficit fiscal, pero tampoco nos genere, esa actividad económica no nos está generando los empleos suficientes para darle a todos los jóvenes en este país. Entonces, es positivo porque crece positivamente el PIB, pero no es suficiente el nivel que estamos alcanzando. Siguiente. Entonces, eso ha aumentado la déficit, y ya ustedes saben, el déficit es como hablar del diablo hoy día, ¿verdad? Es una cosa que espanta a cualquiera porque ha crecido muchísimo y hay que resolver esto, pero políticamente el país no ha tenido la madurez para poder resolver este tema del déficit. Inclusive, hoy en campaña, igual que en el 2014, que es ese gráfico, los partidos políticos no hablan de ese tema, ¿verdad? Ahí están los temas, entre más oscuro el color del cuadro, más hablan del tema. ¿Cuáles son los temas que más hablan? Pobreza y desigualdad y productividad de empleo. En cambio, el último, que está más clarito, es solvencia del Estado. Los partidos no hablan de ese tema. ¿Por qué? Porque si yo soy candidato y vengo a hablarles de cómo voy a financiar el gobierno el próximo año, cuando ustedes me elijan, voy a tener que decirles que voy a tener que poner impuestos. ¿Quién vota por mí? ¿Verdad? Entonces ningún partido habla de eso, pero eso no nos sirve, porque cualquier partido que llegue va a tener que hacer algo con ese tema de solvencia del Estado, de financiar los gastos del Estado. Y si no lo habla en campaña es o porque sabía que iba a hacer y no quiso decirlo, lo cual ya es bastante feo, o no tenía ni idea de qué iba a hacer, llegó, quedó, ¿verdad? Y peor aún, porque va a tener que inventar qué hacer. Y tampoco nos sirve como sociedad que invente. Entonces, es un año electoral, estamos en un año electoral, hay que exigirle a los partidos una campaña política de altura, tienen que hablar de estos temas claves fundamentales del desarrollo del país. Entonces, hemos tenido cambios importantes en la parte macroeconómica del país, ¿verdad? En donde el turismo ha venido a ser un elemento clave que ha potenciado algunos elementos, genera más empleo, hay oportunidades en zonas rurales, fomenta la inversión en infraestructura, genera ingresos fiscales y apoyo al medio ambiente y la cultura local, pero tiene una gran desventaja, es muy dependiente de las situaciones macroeconómicas externas, y eso fue lo que nos pasó en el 2009. Si Estados Unidos y Europa están muy bien, a esto se nos llena de turistas. Pero si esas dos regiones del mundo entran en crisis económica, no tienen plata para pasear, no vienen a pasear. Y no hay turismo, ¿verdad? Entonces, es una actividad turística que tiene eso a favor y eso en contra. ¿Ha crecido el turismo? Sí, por supuesto. Vean, a excepción del año 2009 que cayó, hemos venido creciendo casi que al 6-7% anual la cantidad de turistas. Estamos hablando de 2,5 millones de turistas al año. Eso es lo que llega a Costa Rica, imagínense. 50% más de la población que ya tenemos. O sea, es una cantidad gigantesca. Y esto, por supuesto, significa divisas muy importantes. 2.300 millones de dólares en divisas nos genera el turismo. Eso es mucho más que lo que las exportaciones de café y banano juntas. 7 veces más las solo exportaciones de café. Imagínense lo que ha cambiado este país. Éramos un país donde el café era el rey, ya no, ¿verdad? El turismo lo supera ampliamente. Bueno, después de la crisis sí ha perdido algún peso relativo el turismo con respecto al PIB y a las exportaciones totales del país, pero sigue siendo un elemento importante. Y el fenómeno que estamos viendo después de la crisis también es que, aunque sigue creciendo la línea azul, sigue creciendo la cantidad de habitaciones para alojar a tantísimo turista que llega al país,
la línea roja lo que nos dice es la cantidad de establecimientos. Eso ha venido bajando. O sea, estamos concentrando la actividad turística en pocas manos. Eso es lo que quiere decir ese gráfico. Sigamos. Y además, si ustedes lo ven por categorías de estrellas, los diferentes establecimientos, en general, la mayoría de nuestros establecimientos tiene 0 estrellas. No es un tema que haya sido suficientemente trabajado. La mejora de los servicios para ganarse estrellas en esta actividad, ¿verdad? Son muy pocos los que tienen estrellas, pero cuando lo vemos por habitaciones, se invierte. Los que tienen más estrellas son los que, la mayoría. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente los grandes establecimientos que tienen muchas habitaciones son los que logran estrellas. Mientras que los pequeños establecimientos que tienen muy pocas habitaciones, esos no están logrando estrellas. Entonces, ahí hay un tema que me parece que hay que trabajar más a fondo. ¿Cómo hacemos para que esos pequeños brillen también y sean una opción importante de buen ingreso, digamos, para esos empresarios? Siguiente. ¿Sigue siendo un generador de empleo en el país? Sí, a nivel nacional 5% nos genera de empleo el turismo, es muy importante, pero en algunas regiones como la Chorotega llega al 9% y la región central, Pacífico Central, llega hasta el 11%. Entonces, en algunas regiones del país es sobre todo especialmente importante el turismo, ¿verdad? Siguiente. El truco es cómo hacemos para que los turistas nos dejen más plata en el país. Vean que no ha mejorado, la cantidad de dinero que nos dejan los turistas no ha mejorado, se mantiene más o menos parecido. ¿Por qué? Porque no estamos logrando que los turistas se queden más días en Costa Rica. Ese es el kit. ¿Cómo hacer para que el turista se quede más días en la región, en el lugar donde está mi establecimiento? Entonces yo le doy comida, el otro le da hospedaje, el otro lo lleva a pasear en caballo, el otro le muestra las maravillas que hay por ahí. Todo eso es tiempo y dinero que nos dejan. Pero si no logramos que se queden más tiempo, pues obviamente no nos van a dejar más dinero, ¿verdad? Siguiente. Costa Rica ha venido evolucionando en este tema, ha cambiado mucho y en poco tiempo el tema turismo. Empezamos prácticamente con un turismo, digo yo, salvaje, ¿verdad? El turismo, los mochileros que venían a ver dónde se metían en este país para conocer algo, ¿verdad? Prácticamente no había atención al turismo. Luego nos dimos cuenta que eran muchos mochileros y que era un buen negocio, así que nos metimos en turismo e inventamos la famosa frase, ¿se acuerdan? No, los jóvenes no, pero los que ya tenemos algunas canillas, ¿se acuerdan cuando nos vendíamos a nivel internacional como Costa Rica sin ingredientes artificiales? Ese era el lema, por lo cual, digamos, nos dimos a conocer a nivel internacional y explotó el boom turístico en Costa Rica. Creció tanto y hoy día lo que tenemos es una multiplicidad de ofertas turísticas, casi cualquier cosa extraña en este país es turismo, ¿verdad? Hay de todo. Y le cambiamos, ya el eslogan no es sin ingredientes artificiales, ahora es una cosa extraña que la verdad yo no sé los mercadólogos cómo se les ocurrió, pero bueno, eso de Costa Rica esencial, es una cosa medio abstracta ahí, ¿verdad? Eso es lo que somos hoy día, ¿verdad? Entonces se han multiplicado los tipos, las variedades, las razones por las cuales vienen a turistear a Costa Rica. Ya no es solo la naturaleza, la playa, la salud, los ejercicios, no sé, miles de razones diferentes ahora hay para venir a turistear. Entonces ha cambiado mucho, la actividad turística ha cambiado mucho. Sin embargo, en general la política sigue hablando de turismo en general. No hace una diferenciación entre los diferentes tipos de turismo en el país. Y eso es una deficiencia que tenemos, porque claro, ahí se está estimulando inclusive turismos negativos para el país. Turismo sexual, turismo de drogas, turismo, ¿verdad? de un montón de cosas que no quisiéramos. Siguiente. Entonces hemos tenido un acelerado desarrollo turístico, sobre todo porque hemos logrado posicionar nuestra marca país. ¿Qué es lo que vendemos nosotros? De ahí, democracia, paz, seguridad. Bueno, yo seguridad ya lo pondría entre comillas, ¿verdad? Porque, ojo, los niveles de inseguridad hoy en el país, ¿verdad?, han crecido bastante, mientras que los niveles de seguridad de un país, por ejemplo, como Nicaragua, han mejorado sustancialmente. Y si ustedes comparan el precio de las cosas en Nicaragua y en Costa Rica, ¿ya ahí? ¿Verdad? Está un poquillo más barato allá. Igual de seguro y más o menos la misma naturaleza, las mismas playas, los mismos volcanes, es la misma cosa. ¿Dónde irías a pasear vos? ¿Verdad? Y ahí estamos perdiendo una ventaja comparativa importante. Ya la seguridad en el país no es nuestra ventaja frente a los otros. Entonces, ojo, esas cosas hay que revisarlas para componerlas.
Y entonces, el resultado al final de todo esto, hemos tenido un desarrollo turístico, pero muy diferente a la marca país que quisiéramos vender. Muy diferenciado. En general, no todos los desarrollos turísticos son así, pero los más grandes no se parecen en nada a la marca país. Siguiente. Veamos un ejemplo. Si comparamos La Fortuna en San Carlos contra Tamarindo, en Guanacaste, ambas comunidades viven del turismo, ¿cierto? Pero el turismo que se da en ambas son muy diferentes, tiene características muy diferentes. En Tamarindo es básicamente una cosa de sol y de playa, manejado por grandes empresas transnacionales, donde te dan todo incluido. Entonces llegas al aeropuerto internacional, ahí Daniel Luduber, te llevan en un bus y te llevan al hotel. Y en el hotel te llevan todo lo que usted quiera. Si usted quiere una botella de champán francés, se la llevan, $500 la botella, y se la llevan y se la toma. ¿Qué le queda a Costa Rica porque ese turista se tomó esa botella de champán francés ahí en ese hotel? La botella vacía. No nos queda nada. Pero si ese turista saliera del hotel y va al parque de Santa Cruz a tomarse un fresco de tamarindo, ahí sí nos queda plata, ¿verdad? Además es un turismo que ha expulsado a los nacionales de Tamarindo. Vayan a buscar, allá no hay escuela, vayan a buscar trabajadores costarricenses en Tamarindo, no viven en Tamarindo, cada vez viven más lejos de Tamarindo, ¿verdad? Y además son actividad turística que no le interesa mucho el desarrollo de la comunidad, porque las ganancias se las lleva donde tenga la casa matriz esa empresa transnacional, ¿verdad? Mientras que La Fortuna, los dueños de las actividades turísticas son los propios sancarleños, que además de que siguen siendo ganaderos, además hicieron sus actividades turísticas, su hotelito, su restaurante, su paseo, lo que sea, y entonces complementaron el ingreso del ganado con el ingreso del turismo. No pusieron todos los huevos en la misma canasta, sino que se diversificaron. Además viven ahí, en La Fortuna, y quieren que sus hijos sigan viviendo ahí. Entonces invierten buena plata de los ingresos que tienen, lo invierten en mejorar la comunidad. Y si no conocen La Fortuna, vayan, véanla. Es una cosa que uno dice, caramba, me quito el sombrero con esta comunidad, ¿verdad? Vale la pena vivir ahí. Entonces es una concepción totalmente diferente. ¿Qué queremos? Les pongo este ejemplo. En República Dominicana la gran mayoría de los negocios turísticos es tipo Tamarindo. Por cada dólar que lleguen a República Dominicana, solo 10 centavos de ese dólar se queda en los dominicanos. En cambio, Costa Rica, por la diversidad de tipos de turismo que tenemos, por cada dólar que trae el estadounidense aquí o el europeo aquí, nos dejamos 40 centavos de dólar. ¿Qué queremos? ¿Dejarnos más o dejarnos menos de ese dólar? La pregunta es, ¿cómo lograr eso? ¿Con cuál tipo de actividad turística lo hacemos mejor? ¿Verdad? Porque queremos vivir mejor nosotros. No hacemos actividad turística para que otros vivan mejor. Entonces ahí hay un tema que hay que resolver. Y ya me sacaron la amarilla, ahorita viene la roja. Entonces termino nada más diciendo, la actividad turística hoy día se ha diversificado muchísimo. Hay que hacer estudios particulares de cada tipo de turismo, porque no tenemos información más desagregada que nos permita ver cuáles son los destinos, cuáles son las necesidades que tienen, cuáles son los desafíos los que tienen que enfrentar. Tiene que haber políticas más claras y específicas sobre qué tipo de turismo queremos promover, dónde, cómo, y no seguir haciendo políticas generales de promoción. Promocionamos en general el turismo porque eso no nos está ayudando al desarrollo humano en el país. Y además hay que indagar más sobre los impactos que esas actividades turísticas están teniendo en lo económico, social y ambiental en el país. Porque se supone que todos son muy positivos para el ambiente, pero ojo. Se supone que todo eso es muy positivo para lo social, pero ojo, ¿verdad? Necesitamos más información, no podemos generalizar todas esas actividades. Y la última, como desafíos generales de la actividad turística, hay que fortalecer el potencial emprendedor, la capacidad de gestión e innovación, sobre todo de las pequeñas y medianos que se meten en esta actividad. Hay que acompañarlos, no es solo financiamiento, es mercadeo, es asesoría técnica, es todos los elementos que se requieren para que esa actividad, esa pequeña empresa sobreviva. Como dicen los especialistas, pase el valle de la muerte, ¿verdad? Porque en general, no en turismo, pero en general de las pequeñas y medianas empresas en este país, por cada 100 que se originan cada año, se nos mueren 90. Así que la mortandad es bastante fuerte. Hay que acompañarlas. Hay que armonizar el desarrollo empresarial turístico
con la agricultura familiar y las prácticas conservacionistas. No puede ser contradictorio eso, tiene que acoplarse, tiene que complementarse una cosa con la otra para lograr potenciar las tres cosas a la vez. Necesitamos sistemas de información territorial que tengamos acceso, que la población y específicamente los que están metidos en esa actividad tengan acceso para tomar decisiones. Potenciar la integración institucional. Tenemos un aparato estatal grande en este país, importante. Si yo los pusiera a hacer una lista de cuántas instituciones tenemos en este país, ¿cuántas creen que ustedes lleguen a poner? 30, 50, 100, 150. Tenemos 300 instituciones en este estado. ¿Qué hacen? Hay que averiguar. Pero algo pueden apoyar a la actividad turística en algo, ¿verdad? Y finalmente, promover un empleo de calidad y encadenamientos locales de manera que el turismo realmente, que la actividad turística deje beneficios a la comunidad, para que esa comunidad, a través de esa actividad, mejore sus condiciones de vida. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Guido Barrientos por su intervención y le damos la palabra al señor David Arias Hidalgo. Isashken Oritene, eso significa en bribri, ¿cómo están todos? Hablan de todo bribrie. Muy contento, la verdad, de compartir con ustedes, contento de ver colegas, antiguos profesores, una gran alegría de poder participar en este conversatorio. Antes de iniciar, quisiera compartirles un video sobre esta experiencia que les vengo a compartir. Es una experiencia de capacitación en un territorio indígena que ha tenido resultados interesantes que quisiera compartir con todos y todas. Iriria, la madre naturaleza, se extiende bondadosa a lo largo de los casi 3.000 kilómetros cuadrados de Talamanca. Hogar para unas 40.000 personas, es un paraíso escondido donde conviven la riqueza natural con las carencias socioeconómicas. Trabajo está concentrado sobre todo en la siembra de banano, cacao, maíz, mal pagados a la hora de venderlos a empresas. Si vemos el vaso medio vacío, esto es para muchos resignados su fuente de ingresos. Si lo vemos medio lleno, esta es la mejor excusa para buscar nuevas y mejores fuentes de trabajo sin abandonar su tierra. Para hacer esto, los indígenas han encontrado aliados que los acompañan. En esta canoa viajan algunos de ellos. Con ese propósito de acompañamiento y sistematización de procesos, el Tecnológico de Costa Rica se vino para la montaña a dar y a recibir conocimiento. El TEC ha desarrollado en la zona un programa integral de turismo indígena. Talamanca puso sus maravillas naturales y su gente. Se diferencia son por los tamaños de los árboles. Y la universidad puso sus profesores y alumnos y buscó recursos económicos que le dieron forma al proyecto. Muchas vidas empezaron a impactar. En realidad ya los recursos económicos para poder salir a estudiar son muy escasas y lo único que pude llegar a sacar fue solamente tercer año del colegio. Me siento yo muy agradecido con el Tecnológico por el gran apoyo que nos ha brindado a nosotros. También estamos protegiendo indirectamente. En este pacto entre la academia y los indígenas se decidió respetar desde el lenguaje hasta la forma en la que conciben la vida. Para potenciar el contacto entre indígenas y turistas, el Tecnológico, en alianza con el ICT y la UNED, bajo el programa de regionalización,
capacitaron en computación, geografía turística, acervo cultural, entre otros. En total, 17 indígenas se graduaron. El tecnológico nos ha apoyado para poder hacer este proceso, para fortalecer saberes, para sembrar en las nuevas generaciones el pensamiento tradicional, porque el turismo cultural respeta. El turismo que nosotros estamos tratando de llevar en nuestras comunidades es gente que viene a aprender de lo nuestro, no a llevarnos cosas. Bueno, esta que tenemos aquí es la suita y es muy importante en nuestra cultura. El TEC ha trabajado con nosotros, ¿verdad?, en la parte de senderización, de rotulación de árboles, de identificación de especies. Guiados por los indígenas, grupos de turistas cada vez más frecuentes en la zona aprenden viviendo experiencias. Los ojos curiosos verán, por ejemplo, todo lo que ocurre alrededor del cacao, semilla sagrada de la que nacen muchas historias y en la que se basa la cultura indígena. El modelo turístico indígena formalizado por la academia y esta comunidad genera beneficios para hombres y mujeres. Ellos le dicen en bribri, yekimu bekimu, yo te ayudo, tú me ayudas. Por ejemplo, si vamos a consumir carne en un albergue turístico, esa carne tiene que ser producida localmente y ese es el modelo que se viene gestando en las diferentes comunidades, un modelo donde se dé ese efecto multiplicador de las ganancias del turismo. Con el asesoramiento del tecnológico se formó la asociación Aguitubrit, que está a punto de recibir la declaratoria turística del ICT. Esta será la primera operadora local con licencia para organizar visitas de todo el mundo. Talamanca merece ser conocida y conservada. De esto se encarga esta alianza entre indígenas y universitarios. Ambos, con su aporte, defienden todo lo valioso que tiene esta zona. Bueno, voy a ser sintético con la presentación, me parecía importante compartir el video, se puede pues, conocer un poco sobre el territorio. ¿Cuántos de ustedes conocen Talamanca? Bueno, menos de la mitad. Bueno, yo les recomiendo que hagan el esfuerzo por ir a Talamanca o cualquier territorio indígena y vale la pena reencontrarse realmente con las raíces más profundas de nuestras culturas costarricenses. ¿Podemos pasar? Bueno, sobre Talamanca, o Ditsoka, el lugar de las semillas, para algunos amigos indígenas. El nombre de Talamanca registrado en la bibliografía es Ará, pero ese nombre se ha perdido. Ará significa trueno, o niño, o niña. Ahora, si le preguntamos a un indígena de Talamanca, ¿cuál es el nombre que ellos les dan a esa tierra? Ellos le llaman Ditsoka o Ditsoka, que quiere decir tierra de semillas. ¿Y eso por qué? Porque los bribris y los cabécares se ven como semillas de maíz traídas por Cibú. De hecho, la palabra para humanidad es Ditsogu, como una mazorca de maíz, donde cada color de maíz representa una raza o un pueblo en el planeta. Otros datos sobre Talamanca interesantes, bueno, es que ahí vive la población más numerosa del país. Entre bribris y cabécares probablemente tengamos más de 14,000 personas. Es una tierra que jamás fue conquistada por los españoles y eso es importante decirlo. Hubo presencia, pero nunca fueron totalmente dominados. Es una tierra de lucha. Eso ha permitido que se mantenga su acervo cultural, su lengua, sus tradiciones, su cosmovisión. Y es una tierra de contrastes, ¿verdad? A pesar de que representa gran riqueza cultural, gran riqueza por biodiversidad, también hay grandes problemas sociales. Y si nos vamos a los índices de desarrollo social, Talamanca siempre está en los últimos lugares. Bueno, ¿cómo llegamos a este proceso? Bueno, nos planteamos un objetivo para Talamanca a partir de las solicitudes de la comunidad, viendo que hay potencial turístico y desde la década de los 80, finales de los 80, ha habido presencia de turistas. O sea, no es que es algo nuevo el turismo en Talamanca, siempre ha habido visitas.
Entonces, a partir de estas solicitudes de la comunidad, decidimos formar un guía que el paradigma sea el rescate de su cultura bribri, de estirpe chipchense. Si lo podemos ver aquí en el mapa, tenemos un área cultural que se llama el área intermedia, desde la parte caribe de Honduras hasta el norte de Venezuela, Colombia. Eso es un área cultural donde viven culturas emparentadas lingüísticamente y se llama la región Chipcha. Es muy interesante porque antes se creía que estas culturas se desarrollaron en Sudamérica. Ahora los estudios lingüísticos y genéticos dicen que no, que estas culturas son más antiguas y que se desarrollaron en Centroamérica, muy probable lo que es la frontera entre Costa Rica y Panamá. ¿Por qué se sabe esto? Por ejemplo, en el tema de lingüística, las palabras son más complejas. Por ejemplo, en Muisca se dice iria, madre tierra. En bribri se dice iriria. La palabra más grande, más compleja, es más antigua. Entonces eso es muy interesante, saber que todo ese origen cultural probablemente se dio aquí en Talamanca. Y la zona arqueológica de Surayon lo comprueba. Es una zona arqueológica muy importante que no se puede llegar porque los indígenas no permiten que llegue el Sicua, o sea, el no indígena, pero ahí se puede evidenciar, bueno, que hay un desarrollo cultural bastante importante. ¿Podemos pasar? Sobre los antecedentes, bueno, este proyecto inició como un proyecto de graduación para una práctica de especialidad en gestión de turismo sostenible. Entonces es un ejemplo de cómo los proyectos de los y las estudiantes pueden culminarse y ejecutarse realmente. Se necesitó principalmente desarrollar los módulos con las comunidades. Cada módulo que se desarrolló para este programa de capacitación fue validado por las comunidades. Las brechas digitales son muy amplias en estos territorios. Decidimos nosotros como TEC apostar por e-learning, subir los materiales, las entrevistas con los aguapa, que son los médicos tradicionales, entrevistas con especialistas de aquí, de San José, de la UCR, todo está virtual, entonces muchas personas pueden accesarlo a pesar de que ya el programa ya fue impartido. Y aprender una metodología de aprendizaje, no es lo mismo dar clases aquí que en Talamanca, ¿verdad? Hay que ajustarse a los horarios de las personas, sus condiciones. Entonces, es muy complejo. ¿Podemos pasar? En cuanto al equipo docente, bueno, tenemos a los ICUAPA, o sea, los profesores blancos o extranjeros, y a los AGUAPA. Esto es fundamental, integrar a las personas de la comunidad de un proceso de aprendizaje que rescata la cultura es importantísimo. Entonces, en este proceso de capacitación tuvimos la participación de 3 AGUAPA, 3 médicos tradicionales que son los que resguardan la cultura, el conocimiento ancestral de esta cultura. ¿Podemos pasar? En cuanto al plan académico, bueno, el plan de guías está distribuido de la siguiente manera, son 4 módulos, 3 cursos cada módulo y dura alrededor de 2 años y medio en su ejecución. Un plan de formación de inglés, y aquí tuvimos el apoyo de la UNED, quien ejecutó el programa de inglés, que era paralelo al programa de formación de guías. En cuanto a lo logístico, un plan de becas. Las personas a las que iba dirigido el programa no tenían los recursos para desplazarse desde, por ejemplo, desde Yorquín a Mubri, pues implica 2 horas de caminata, también implica un bote y 2 buses. O sea, si no apoyamos económicamente a las personas que fueron capacitadas, probablemente no lo hubieran logrado. Y los materiales también muy importante, rescatar todo ese conocimiento que a veces está ahí en el laboratorio de etnología, pero que no le llega realmente a las personas que realmente necesitan que esos materiales estén en las escuelas, en los procesos de formación, pues son culturas vivas y estos materiales han sido recopilados desde la antropología. Bueno, todo el apoyo logístico en cuanto a materiales, copias, todo eso se tuvo que dar. Podemos pasar. En cuanto a los cursos, aquí voy a ser bastante breve. Geografía de Ará es el curso de geografía, pero adaptado a Talamanca. Se estudia lo que es oronimia, hidronimia, toponimia, todos esos orígenes de los nombres propios de los lugares que tienen un gran significado, todo el tema de la geografía histórica, cuáles son los pueblos que han vivido ahí, cuáles han sido las migraciones,
eso se tomó Acervo Cultural 1, ¿verdad? Un curso donde se estudian todos los pueblos indígenas, desde la parte mesoamericana, la parte intermedia y la parte andina, y también todos los pueblos, bueno, que viven aquí en Costa Rica. Acervo Cultural 2, aquí es un curso donde se profundiza en la cultura bribri Cabécar, que son culturas hermanas, se hace un análisis profundo de lo que es el Siwa, y el Siwa es esa filosofía, cómo el indígena interpreta su universo basado en códigos de conducta. Ética turística, esto es un curso muy importante, pues es un territorio vulnerable, ¿verdad? No se trata de abrir un territorio al turismo sin tener bases éticas, ¿verdad? Ellos han desarrollado un código de ética, la Asociación de Guías, y creo que es de los pocos territorios que tienen un código de ética avalado por la Asociación de Desarrollo, ¿verdad? Y ellos lo comparten tanto a turistas como a las personas que quieren desarrollar emprendimientos en la comunidad. Flora de Talamanca, al principio se plantearon flora y fauna juntos, no se pudo, imposible, demasiada información. Talamanca es riquísima en el tema de fauna y flora, entonces tuvimos que ir a los cursos, pero lo importante es que es importante conocer sobre la flora y la fauna de Talamanca. Son esos simbolismos que hay detrás de una especie vegetal, una especie de fauna, por ejemplo, qué significa el jaguar, Naú, el tío Namu en la cultura bribri, Naí, ¿verdad? La hermana de Cibú, todo tiene un simbolismo y para el indígena todo es importante. Acervo Cultural 3 es un curso interesante, se estudió la lengua bribri, teníamos estudiantes que no eran hablantes, entonces dividimos el grupo en dos. Los hablantes se enfocaron en el tema de la escritura porque no existe un sistema oficial de escritura, todos escriben el bribri como lo escuchan, entonces nadie entiende al final cuando… Entonces se analizó un poco cómo es la escritura y los que no son hablantes, pues hablar el bribri porque es importantísimo para un guía local. Primeros auxilios, también es un curso que se tuvo que adaptar. Talamanca es una zona pues con diferencias geográficas. Por ejemplo, el Valle de Talamanca es muy diferente a lo que es los Altos. Si vayamos a un turista y nos pasa algo en los Altos, pues tenemos que ver cómo lo sacamos de la montaña para garantizar su seguridad. Todo esto lo analizamos en el curso de primeros auxilios. ¿Qué pasa si nos muerde una serpiente en la montaña? Entonces tuvimos que adaptarlo también. Técnicas de guiado, era un curso que se adapta también a las condiciones de Talamanca. Computación dirigida a sistemas, a sitios interactivos. Bueno, los guías necesitan promocionar sus paquetes turísticos, entonces aquí les pretendíamos dar pues herramientas para que pudieran desarrollar un sitio web, un blog. Y el curso final, podemos pasar, para poderse graduar del plan de guías, cada estudiante tenía que desarrollar un proyecto de guiado turístico en su comunidad, o sea que tenían que volver a sus comunidades e involucrar a los miembros de la comunidad en el desarrollo de ese tour, y eso les daba el derecho de poder graduarse. ¿Podemos pasar? Aquí unas fotos de la graduación, hicimos conjunta la graduación de inglés y la del plan de guías, después de 2 años y medio, esto fue en el 2015. En el 2014, perdón, ya en el 2014, en el 2015 obtienen la licencia del ICT, y esto es algo que no existía hasta este momento. Existe la categoría de guía local turístico indígena, es una categoría que fue una lucha, ¿verdad? Porque no existía, también una lucha de valorar el conocimiento local indígena, y pues ellos son los primeros guías indígenas certificados del país. En el 2016 se conformó la Guituric, que es la Asociación de Guías Turísticos Indígenas de Talamanca. Bueno, iniciaron el proceso 24 personas, terminaron 17, de estos 17, 15 conforman la Guituric. ¿Podemos pasar? Y como decía el video, estaban en proceso de obtener la declaratoria turística. En el 6 de agosto de este año, en un acto oficial en Talamanca, se le otorgó a la Guituric, la Asociación de Guías, ya como agencia local de turismo, su declaratoria turística. Y con esto, este proceso de capacitación, pues, culmina con esta declaratoria. Los invito a visitar Talamanca. Yo creo que me quedé sin tiempo, ¿verdad? Sí. Bueno, los invito y luego a las preguntas.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a David y ahora le damos paso a la señora Lourdes Fraser. Ishoshkaraban, Maranka Sibu Ede. ¿Cómo están ustedes? Que el Gran Espíritu los llene en esta tarde y en este día. Bueno, mi nombre es Lourdes, tengo 52 años. Tenemos un gran arraigo los indígenas con la madre tierra. Por eso es que el ombligo lo enterramos en nuestra cocina, en donde vivimos. Y ese es un símbolo de la unión de nuestra madre tierra con cada uno de nosotros. Bueno, hay algo muy grande que marcó mi vida. A los 6 años quedé huérfana. Pero si ustedes están pensando que eso me hizo daño, no me hizo daño. Eso me hizo una persona de bien, una persona de servicio y una persona sobre todo de lucha. Yo digo que heredé el espíritu del águila, que renueva sus plumas y su pico. También heredé el espíritu del tapir. Dicen que el tapir, cuando se enoja, se lleva a los árboles en lugar de darles vuelta. Esa soy yo. Bueno, todo esto también aunado a que me capacitaron para lo que es trabajo decente para las mujeres indígenas. Y soy parte del Foro Nacional de Mujeres Indígenas. Eso también ha sido muy interesante para mí, porque me vio obligada a crear una forma de vida donde las mujeres tuviéramos incidencia. Socagru es una palabra muy bonita, es una palabra que significa, Cagru es un guerrero, un luchador, y So es una palabra propiamente de las mujeres, una mujer sabia, una mujer que lucha por defender su familia, su cultura, su madre tierra. Nació como una forma de solidaridad y una forma de equidad
y de sororidad entre mujeres, con el fin de empoderar a las mujeres, digamos, erradicar un poco el hambre y la pobreza que se da en los territorios originarios, porque no hay fuentes de trabajo y mientras que produce la agricultura hay tiempos de carestías. Y las mujeres somos las que más sufrimos, porque las mujeres, por ser una línea matrilineal, como que las mujeres se llevan más la carga de lo que es la transmisión de la educación y son las que estamos ahí con los hijos, ¿verdad? Y siempre los hijos son muy numerosos. Fue así como más o menos en el 2000 empezamos a hacer un grupo, a agrupar mujeres. Ahorita somos 12 familias, más o menos 49 personas que vivimos directamente de la asociación y unas 50 personas que viven indirectamente. Esas 50 personas que viven indirectamente son las que nos dan la materia prima para poder solventar, digamos, la atención del visitante. Las verduras, las frutas, la chicha, las tortillas, la música, el cacao, toda esta parte. En la cosmovisión indígena de nosotros, es muy parecida a los demás hermanos de Costa Rica y del mundo. Dice que nacimos a partir del maíz, nos fecundó la madre tierra y nacimos con el color del cacao, algo muy interesante. Es por eso que a mí me llena la mente de poesía cuando veo el cacao, porque sé que tengo su color. Entonces es algo muy interno que se lleva en el alma. El de dónde vengo y para dónde voy, como digo yo, lo marca la Universidad de la Vida. Yo soy graduada en la Universidad de la Vida Indígena y ella me enseñó a ser valiente, me enseñó la solidaridad que tiene que tener uno con las mujeres, sobre todo con las personas. Cuando Socaru inició, soy madre soltera y en ese tiempo pasaba más dificultad porque era madre soltera de 4 niños, que yo tenía que ver cómo estudiaban y cómo comían. Y esto generó en mí una lucha. Cuando empecé a hacer arte, me iba a los hoteles de la playa a vender, pero a veces no vendía nada y resulta que quedaba con la jarana nada más del carro para atrás. Entonces yo me dije, bueno, ¿por qué no hago un destino turístico en mi pueblo? Y que más bien el turista venga a comprar a mi pueblo. Y me dijo una señora, yo le ayudo, Lourdes, vaya allá, hágase un ranchito, bueno, en el ranchito donde usted vive, en su casa, y yo le mando turistas. Y resulta que los turistas llegaron. Yo no sabía cómo cobrar, le decía que me dieran lo que ellos querían, que me dieran lo que quisieran. A veces me dan un montón, a veces me dan poquito, pero igual, como yo no tenía de qué, para mí poquito era mucho y montón era excesivamente bastante. Y uno de mis hijos me dijo que él quería estudiar inglés y yo pensé, cuando estudie inglés se va. Y como soy como mamá gallina, yo dije, no, yo tengo que hacer algo para que este muchacho no se vaya de aquí. Entonces empecé a pensar en hacer un producto turístico. Pasó una cosa, dice, bueno, los turistas quieren comer Lourdes. Y yo, ¿cómo le voy a dar comida si nosotros comemos una comida muy sencilla? Me dice, no importa, Lourdes, lo que usted tenga. Me dice la señora, haga comida de la suya. Bueno, ¿y qué comen ustedes? Bueno, nosotros comemos flores, comemos hongos silvestres, comemos pejibaye, maíz, cacao negro, tubérculos. Sobre todo el pejibaye, hacemos muchas cosas de pejibaye. Y me dice, dele eso. Y entonces le digo, pero te compra platos, porque yo tengo unos platos todos carapelados. Entonces me dice, y así comen. Bueno, antiguamente comíamos en hojas, con las manos, porque no existían las cucharas. Me dice Lourdes, ¿por qué no hace eso? Dele en hojas, que comen con la mano. Ay, Padre Santísimo, yo no puedo hacer eso, señora. ¿Cómo van a comer los turistas en una hoja y con la mano? Me agarre las hojitas, las lava bien lavaditas, con jabón y ojalá con agua caliente. Las esteriliza y ahí envuelve la comida. Yo le voy a mandar más turistas. Bueno, y así empezó la historia. Empezamos a envolver nuestra comidita en las hojas y empezamos a que comieran con las manos. No les voy a contar la historia para cansarlos, pero un chiquito dijo, mamá, ¿me puedo llevar el plato para Holanda para comer allá? Y fue todo un éxito. Las mujeres que comencé a agrupar, les daba mucha pena, porque nosotros éramos de las personas que a veces
hablábamos, la mamá llegaba, la familia llegaba o el visitante y las personas o los pequeños chiquitos mirábamos por las endijas de las casitas eran cerradas con cañas de caña agria o caña blanca o palitos simplemente. Entonces quedaban unas endijitas, entonces por esas endijitas mirábamos quién llegaba. Salía solo el papá o la persona mayor a hablar con el visitante. Y yo les digo, y todavía tengo la costumbre, cuando voy con algo por la calle y viene el bus, me meto en el charal que primero está. Es una cultura de escondernos y de timidez. Y entonces yo, qué difícil atender turistas. Y las mujeres peor, las compañeras mías. Y entonces ellas dijeron, no, tenemos que ser valientes. Vamos a aprender a atender a los turistas. Les estoy hablando del año 2000, imagínense. Y empezamos las mujeres ya y vimos que daba resultado. Esto, porque el turismo sostenible para los pueblos originarios es un sentimiento de vida y de espiritualidad, es una forma de vivir. Y no, nosotros en realidad no sabíamos qué tipo de turismo estaba haciendo. Para nosotros era importante que el visitante no se quisiera ir, que el visitante quisiera quedarse más días con nosotros. Y a mí me llenó el alma y el corazón un día que una chiquita se despidió y le dijo, mamá, yo me quiero quedar con la señora, vete tú para Estados Unidos, vete para la casa. Yo me quiero quedar con la señora en esta casa. Y la niña me agarró así fuerte de mí y empezó a llorar y dijo, mamá, yo no me quiero ir. En realidad eso era lo que yo quería, que el visitante se quiera quedar en Boruca, que el visitante se quiera quedar en nuestras casas, que disfrute el estar con nosotros y que esa convivencia no sea un turista, es de un amigo que llegó y que le duele irse y dejarnos, y que a nosotros también nos duele que se vaya. Hemos logrado eso en este tipo de turismo en nuestra comunidad. La organización como tal, como les dije, las mujeres tenemos 3 plataformas. Una plataforma para la que quiera vender comida, una plataforma y hospedaje, una plataforma para la que quiera vender solo arte y una plataforma para la que quiera participar en eventos de exposición fuera de Boruca. Tenemos una parte cooperativa, hicimos un fondo cooperativo, en ese momento el fondo es de 400,000 colones y va creciendo. Con eso compramos materia prima que tenemos en la tiendita para que las mujeres la utilicen. También tenemos otro fondo social, que ese fondo social, cuando una persona se le muere a alguien, la organización apoya este tipo de cosas, o que la mujer no tenga simplemente dinero para pagar la luz, o no tenga dinero porque el chiquito se le enfermó y necesita salir para el hospital, entonces la organización le da dinero, hasta préstamos. Este fondo cooperativo, para fin de año, lo repartimos todo, porque no sabemos cómo funcionan las cooperativas. Entonces nosotros lo repartimos, hacemos un aguinaldo, y otra vez empezamos el otro año. Pero funciona. Y viera qué felicidad cuando a veces nos toca 80,000 colones a cada una. Cuando llega Navidad y nosotros nos tenemos 80,000 colones que repartir, qué bendición. Entonces, Soca Gru siguió creciendo. En este momento ya no nos da vergüenza vender comida, ¿verdad? Es una gastronomía auténtica de Boruca, no es comida típica costarricense, porque nosotros no es nuestra costumbre comer arroz ni gallo pinto, por ejemplo. Lo hacemos, pero no es nuestra costumbre. Es preferible comer un puré de ñame, por ejemplo, o un puré de plátanos verdes, ensalada de plátanos verdes. Y ha sido un éxito, porque a veces, por ejemplo, que trabajamos con franceses, ellos dicen, gracias a Dios, no queríamos comer más arroz en Costa Rica. Llegó el día en que no nos dan arroz. Y esto ha sido un éxito. Los tours que tenemos en este momento son de plantas pictóricas, el taller de plantas medicinales, tenemos un taller propiamente de textil, un taller de gastronomía, una noche tradicional con música y tenemos hospedaje.
El hospedaje en este momento son colchones ortopédicos con confort, son albergues, pero sí tienen su confort. Tenemos capacidad para 30 personas, el proyecto como tal. Y lo más importante de este proyecto es que hemos logrado hacer solidarias las mujeres y los hombres, a que los hombres nos respeten, a erradicar un poco la violencia, a combatir la pobreza, a retomar y revalorizar la parte espiritual y cultural. Estamos en este momento con un proyecto de algodón para que las mujeres sembremos más algodón. Hemos revalorizado lo que es el tinte natural y hemos también incurrido en el bienestar propiamente de niños y adolescentes. Entonces, las mujeres se están convirtiendo, digamos, en instructoras para que no se pierdan los saberes ancestrales. La fiesta de Navidad, proveemos ropa, zapatos a los niños. En este momento estamos haciendo una para el 16 de diciembre de 150 niños. A esos niños les damos todo su ropita, un regalo de Navidad, una fiestecita y es algo muy bonito para compartir. Socagru nunca se va a hacer millonario porque lo único que queremos es una sostenibilidad económica donde las mujeres seamos felices. Muchas gracias. Muchas gracias a doña Lourdes por su participación y le damos el espacio al señor Harold García. Bueno, yo escreraban a Viroj, eso es un saludo, compañeros, amistades, personas acá presentes. Mi nombre es Harold, vengo de la comunidad indígena Brunca, que es conocida como Boruca. Soy el hijo de Lourdes, soy ese niño que quiso estudiar inglés. Y que encontró en turismo casi que la idea o el proyecto de vida, no solo para mí como persona, sino también como indígena, como hijo y como parte de una familia, no solo la familia, en este caso el núcleo familiar de mi casa, sino la familia o lo que se entiende como familia en el tema indígena, que es todo Boruca, que es la tierra, que es territorio indígena donde vivo. Hablar sobre turismo y enfocado en la parte social para los pueblos indígenas todavía se vuelve más complejo. A nivel turístico es como una reivindicación, es un nuevo espacio que está surgiendo a nivel de la actividad, pero entender lo que significa social o sociedad o colectivo en los territorios indígenas es más complejo para entender, pero es más rico cuando se comprende, porque el trabajo se vuelve colectivo, se trabaja en unión. En este caso, lo que la señora Lourdes les comentó es prácticamente lo que vive el turista al llegar, me atrevería a decir, no solo a la comunidad indígena de Boruca, sino en las demás comunidades indígenas, porque tenemos ese sentimiento de entrega, de compartir, así como lo explicaba el compañero, lo que hacen los compañeros de Talamanca. Nosotros como territorios indígenas hemos vivido un proceso muy largo de lucha y de reivindicación, que todavía hoy se mantiene en esa lucha, y eso nos ha enseñado también, en cierto modo, a tener la característica de autogestión, que lo que necesitamos son oportunidades, no queremos regalos. Y en ese ámbito, las universidades han como cambiado el chip, ya no van a traernos no nos usan como un objeto de investigación, sino más bien las comunidades se están acercando hacia las universidades, buscando intervenir en qué temas realmente necesitamos ayuda. El caso de Socagru, que es la iniciativa que venimos a explicar o a compartir, también surgió en paralelo en dos términos, de mi madre en su preocupación de salir adelante y en el mismo momento en que yo salí a estudiar, fui viendo el potencial que tenía Boruca para convertirse en un proyecto de turismo, porque inicialmente yo iba a trabajar en la costa como guía, esa era mi idea, y tener una moto, un carro para subir a mi casa y visitar a mi familia y estar en Boruca. Pero con respecto, fui estudiando y pasando en las universidades, pues comprendí el gran potencial turístico que tenían las comunidades indígenas
y entendiendo que el potencial turístico no es tanto los atractivos que posiblemente sean más reconocidos de manera visual o físico, sino más bien el compartir, el conocer sus historias, el conocer realmente cómo vivimos, de dónde venimos. Eso es como lo que hace especial a los territorios indígenas y es lo que nosotros en el proyecto pues hemos tratado de integrar. El tipo de turismo que se ha desarrollado se enfocó en la parte de identidad, en la parte de cultura. En los estudios que realicemos en la universidad, bueno, acá también estoy feliz porque tengo muchas personas que conozco en la parte turística, que han sido profesores, que han estado en instituciones, compañeros, colegas. Tengo una compañera que trabajó conmigo en la tesis, que me orientó en el tema de qué quería con Boruca, que queríamos transformarlo en un turismo indígena y que tiene el potencial, y esa es la idea, trabajarlo, en crear un destino indígena en la región sur y conectar los pueblos indígenas, como estamos haciendo hoy en el tema de luchas, pero también en el tema de producción, en el tema de apoyo socioeconómico. El turismo en los territorios indígenas realmente cumple el lema que tiene la Organización Mundial del Turismo. Para nosotros el turismo es una herramienta, ha sido un puente, no solo para mejorar la actividad económica, sino también para empoderar a las comunidades indígenas. También nos ha ayudado a transmitir el mensaje de cómo realmente viven los territorios indígenas, porque es triste saber que muchos de los turistas que llegan a nuestra comunidad, llegando a San José o en los hoteles o en partes donde tienen contacto antes de llegar a la comunidad indígena, me expresan que personas de Costa Rica tal vez le dicen que no saben dónde se ubican los territorios indígenas o no saben que tenían pueblos indígenas en Costa Rica. Entonces hay un gran vacío de información y a través de esta iniciativa de turismo estamos incluso abarcando ese espacio de ser un puente de comunicar nuestra cultura. Y bueno, para nosotros eso ha sido un gran objetivo, que inicialmente el objetivo salió de una necesidad económica de buscar el bienestar familiar, pero ya el proyecto ya tiene unos objetivos o unas potencialidades, unas ramas que ha conectado, que prácticamente se ha desbordado de la idea que teníamos inicialmente. Se hizo más grande, se extendieron más las manos para abarcar más gente, más caminos, tocar más personas. En este punto del desarrollar una actividad turística en las pequeñas comunidades también tiene un aspecto que hay que analizar del impacto que va a tener, y nosotros como comunidad indígena eso también era como un tema a analizar, qué tanto vulnerabilidad tienen las comunidades indígenas para recibir turistas, personas externas. Y eso es un tema que incluso pues en Costa Rica el tema de capacidad turística ha tenido grandes vacíos, y más todavía si ponemos a analizar capacidad turística para poblaciones vulnerables como los territorios indígenas, es todavía más complejo. Lo que se ha evaluado es tratar de, a través de la historia, de los valores que se nos han incursionado a través de los mayores, tomar pautas culturales de ahí e implementarlos dentro de la actividad turística que realizamos en la comunidad. También mencionarles que de este proyecto también tiene un alto aspecto que es la apropiación en el tema del desarrollo de la actividad. En Boruca todavía hemos tratado de que la actividad turística sea ejecutada por la misma comunidad, no a través de turoperadores o agencias externas, pero eso es es como un proceso muy difícil de conllevarlo, porque hoy en día, en este momento en que estamos de reivindicación de los territorios indígenas, hay muchas agencias y turoperadores que lo ven como un producto muy bueno, pero su manera de comercializar ese producto es lo que afecta a las comunidades indígenas. Y a veces, por cumplir o satisfacer una necesidad que es el recurso económico, a veces caemos en ese error y caemos en el tema que dicen los mayores, que es cuando
el sistema de vida de nosotros ya cambió, y casi para todo Costa Rica, que para todo se ocupa plata, para Boruca también. Boruca ya tiene acceso a internet, teléfono, salud, device, lo que ha mejorado el sistema de vida, pero también nos ha hecho depender de ese mismo sistema, de tener dinero. En ese enfoque nosotros hemos tratado de que la actividad turística que realizamos en Boruca, tratar de ver este proyecto como algo complementario, que las personas que entran en la organización no paren de hacer su actividad productiva que tenían anterior a esto. Eso es importante porque cuando llegan esos momentos, esos picos de no recibir turismo, no vamos a tener tanta necesidad o tanta dependencia de la actividad. Pero es complicado porque si llegara un ente externo y te propone un comercio de X cantidad de personas, y esto ya ahí se visualiza el tema del factor económico, y usted dice, uy, qué fácil, sí, y entra en eso, pero poco a poco se va olvidando de esas pautas culturales, de esa tranquilidad que hay en el pueblo, de recibir personas. Nosotros realmente tenemos capacidad para recibir grupos grandes, pero lo hemos tratado de evitar, porque yo, que estudio turismo y que he salido a otros lugares, para mí realmente me choca muy fuerte, mucho impacto, ver, por ejemplo, un bus de 5 estrellas parqueado al frente de la comunidad, cuando nosotros bajamos en un bus todo deteriorado. Entonces, esos grandes picos de diferencia también hay que tenerlos en cuenta en esta actividad. Y eso nosotros como proyecto pues hemos tratado de que las personas que integran nuestro proyecto tengan como esa visión de tratar de no verlo como un factor económico, sino un factor para las familias, y no solo para familias, también para la misma comunidad, porque el producto que nosotros ofrecemos como Soca Gru no nos pertenece a nosotros, nos pertenece a un colectivo que es la comunidad indígena de Boruca y que es la cultura brunca, y que en ella pues hasta este momento se está entrando como un proceso de conversación, de diálogo, para ver cómo la comunidad se organiza mejor para recibir esta llegada de turismo y que no nos afecte, porque ese es el punto que nosotros como comunidades indígenas no hemos querido abrirnos tanto al recibimiento de turismo sin saber qué turistas realmente queremos que lleguen a la comunidad. En ese proceso es hermoso porque las personas que llegan a visitar a Boruca, para visitar a Boruca realmente es los turistas que llegan a visitar la zona de Osa, más que todo por el parque Corcovado, y se desvían hacia Boruca. Esa desviación que hacen hacia Boruca va enfocado en las personas que tienen sensibilidad de conocer las poblaciones indígenas, que tienen respeto, que tienen, tal vez no me atrevería a decir un alto nivel de educación, sino de sensibilidad, de querer conocer lo original de Costa Rica. Y en ese lapso, pues para nosotros cuando llegan las personas se convierten en amistades. Nosotros conversamos realmente, es como recibir un familiar. Conversamos incluso del tema de cómo estamos en el tema de derechos, si tenemos conflictos con tierras. O sea, es un producto que realmente es auténtico, no hacemos un show de lo que es ser indígena. En las imágenes que vieron, los compañeros que salen vestidos de traje, es porque tenemos una ceremonia donde salimos así, que se realiza en diciembre, que se llama los Cagruró. Entonces, esos son elementos que tenemos dentro de la parte cultural indígena, pero también tenemos la realidad de ser personas que viven en un conflicto social y de reivindicación de derechos, y todo eso lo compartimos, y es muy rico porque las personas a veces se interesan más de esa parte humana, esa parte de conocer los indígenas de Costa Rica en temas de conflicto, y no tanto en conocer la parte mágica o la parte que le pueden decir ahora, que lo utilizan mucho, la parte chamánica, la parte de los chamanes, la parte de los rituales, pero también tenemos la parte espiritual indígena Boruca, y también la compartimos. Y es muy rico porque las personas hay personas que ingresan solo un día y tal vez llegan, almuerzan o solo van a buscar una máscara
llegan, conversamos y antes de irse lo que expresan es que se van muy felices de haber llegado a Boruca. Y realmente tal vez no hicimos nada extraordinario por recibirlo, simplemente nos sentamos y conversamos, y ese es como el contacto humano que hay en esta actividad. Y escuchando a los compañeros que expusieron temprano, bueno, en el tema de país, hay también un diálogo grande que sigue dando vueltas y no encuentra cómo unir estos espacios entre una iniciativa de pequeños proyectos y los megaproyectos en turismo. Por un momento se escucha que se quiere apoyar, incentivar estas pequeñas iniciativas porque multiplican más la actividad económica y dinamizan más el sector económico y social, pero por otra parte también hay una serie de trabas, una serie de complicaciones. Nosotros cuando iniciamos, realmente fue un proyecto que tuvo una autogestión, no pudimos acceder a ningún recurso estatal o de préstamos a través de la banca, porque no teníamos los recursos para ello. Entonces, pero este proyecto también demuestra esa capacidad que tienen los territorios indígenas de salir adelante, del emprendedurismo, las capacidades que tenemos para hacer eso. Pero en ese espacio sí hay a veces un gran vacío de cómo encontrar esas herramientas, esos puentes para que esos discursos que hay de oportunidades de apoyo hacia las pequeñas iniciativas y también hacia territorios indígenas caiga a las comunidades. Y a veces también es un fallo de los asesores que llegan a esas comunidades. Y en ese espacio nosotros los compañeros que veo, muchos estudiantes que son gestores de turismo, tienen una alta responsabilidad de llevar esa información y acercarse a esas comunidades, y no solo comunidades, podemos hacer grandes cambios en las municipalidades y en diferentes sectores donde nosotros como profesionales podríamos estar ya haciendo cambios. Y quizás eso es algo que necesitamos, tratar de cambiar la idea de turismo por el punto de los dólares, a ver que turismo ya en Costa Rica puede ser una actividad que genere grandes cambios a nivel país y que tenemos tal vez el recurso humano para hacerlo y que ya tal vez las acciones, ocupamos incluso muchas acciones políticas, pero también muchos cambios podemos hacerlo incluso sin la parte política. Lo podemos hacer de nuestras mismas comunidades, saliendo de los mismos proyectos de grabación que ustedes van a realizar. Pueden generar impactos como el compañero. Y de hecho, el proyecto que nosotros tenemos en Boruca también salió de una iniciativa de turismo. Yo soy egresado del CUC y también del TEC. Y todo ese acervo de conocimiento que compartí con esos profesores lo pude implementar en mi profesión y generar impacto realmente en la sociedad. Y pues esto igual se puede ejecutar en todos los puntos de Costa Rica y siento que las universidades estamos sacando muchos estudiantes y ahora también es como la manera de cómo nosotros como estudiantes agregamos ese granito de arena, olvidando, sé que el granito de arena suena como un discurso, pero ya es hora de olvidarse de ese discurso y empezar realmente a poner un granito de arena en esta carrera de turismo, que escuchándolos me voy alegre de haber venido a este encuentro porque escucho, sí, la actividad turística es muy importante, pero también escucho muchas personas interesadas en hacer cambios. Entonces es hora de seguir ese sentimiento, esa inspiración y lograrlo. Bueno, finalmente pues agradecerles el estar acá, el haber compartido y escucharnos esta historia de vida de nosotros como proyecto turístico de Boruca y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Damos por concluido el conversatorio y agradecemos la atención que nos han brindado. Agradecemos a la señora Lourdes Fraser